Popular Talks. Popular Talks. Popular Talks. Esto es Popular Talks Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Popular Talks Podcast. Yo soy Silvia Callado y este es un espacio auspiciado por el Banco Popular Dominicano para mejorar tu vida con conversaciones en profundidad sobre temas de finanza, innovación y bienestar en general. Hoy nos encontramos con dos figuras importantes de las empresas Narri. Dios mío, qué bueno es tenerlos aquí, el señor Marcial Marino Narri y su hijo Eduardo. ¿Cómo están ustedes? Bien, muchas gracias por tenernos. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Se acercan un poquito más al micrófono para que todo lo que nos van a contar en el día de hoy se oiga muchísimo mejor. Ustedes están al frente de unas empresas que son ejemplares en nuestro país, que hablan de legado familiar, de esfuerzo, de hacer las cosas bien hechas, diría yo. ¿Qué se siente trabajar en familia? Mira, primero, gracias por tenernos aquí en primer lugar. Pero trabajar en familia es una experiencia preciosa, pero también un gran reto. Yo pensé que iba a decir lo del gran reto y ahí está, definitivamente. Pero una experiencia preciosa. Qué bonito decir lo bueno primero, ¿verdad? Una experiencia preciosa, poder trabajar con sus hijos, con sus hijas, verlos desarrollar dentro de la empresa y verlos desarrollar la empresa. Entonces, en ese sentido, ver los logros de una nueva generación sobre algo que uno ha trabajado, que ha construido, que se ha sacrificado, ver que están en buenas manos y que realmente tiene futuro, es una gran satisfacción. Y esa es la parte, lo más bello que tiene una empresa familiar. Wow. Bueno, pues para nuestros oyentes, para quienes no los conocen también, les quiero contar que con nosotros están estas dos figuras importantes de las empresas Narri, que conforman empresas nacionales dedicadas a la importación de sectores económicos que aglutinan empresas ligadas a productos farmacéuticos, de cosmética, fertilizantes, químicos, automotriz, creo que una de las más famosas de las de ustedes, y deporte. Con nosotros en el día de hoy estarán hablando acerca de la importancia de dejar un legado en la familia y de construir a través de ese legado un mejor país. La misma pregunta va para ti. ¿Qué se siente trabajar con papá, primos, hermanos, tíos? Mira, Silvia, si hubo en algún momento una lotería de padres, yo me la saqué. Me la saqué. Entonces, cuando tú dices de qué significa trabajar en familia, pues yo tengo la dicha de tener mi oficina al lado de la de él. Y lo digo a mucha honra, y no solo lo digo yo, lo dicen mis amigos que prefieren juntarse con él que conmigo. Entonces, eso es un problema que yo tengo. Pero, como bien dice papi, es un reto, es un compromiso del lado mío. O sea, yo entro a una estructura ya hecha, ya exitosa, en el cual uno lo que trata no solo obviamente es de hacerla crecer, pero de no hacerla caer. Claro. Entonces, es un trabajo que me honra, que me da ganas de ir a la oficina todos los días. Y bueno, qué mejor de hacerlo y poder disfrutar con él ese cafecito que nos tomamos siempre a las 8, 8:30, a veces más temprano, porque por más que trato no le gano llegar más temprano a la oficina, pero siempre antes de las 8:30 ya nos tomamos el café y ya estamos trabajando. Yo estoy ya paga con haberlos escuchado hablar así, sinceramente. Pero eso viene desde antes, porque tengo entendido que don José, que es su padre, el que inició con las empresas, decía como consejo, y encontré esto en una entrevista que ustedes hicieron, tú abres y tú cierras, que ese era el consejo que él le daba a sus hijos. Sí, ese era el estilo, obviamente, de la época y de antes que él. Los negocios eran pequeños, eran muy personales. No había el concepto, por lo menos aquí en la República Dominicana, que eran empresas relativamente pequeñas. No existía el concepto de la delegación. Claro. Entonces, el negocio de un dueño, usted tenía la obligación de abrirlo y cerrarlo. Y más con el apellido, uno, o sea, siendo árabes, que aún así se tiene aún más eso. Porque el lema siempre estaba ahí, ¿no? El refrán siempre estaba ahí. Usted tiene su tienda, o la tienda o la vende. O la vende, así mismo es. Don Marcial, ¿y cómo y cuándo usted se integra a la dinámica del negocio familiar? Bueno, yo me gradué
de una carrera que se llamaba, porque ya no existe esa carrera, pero se llamaba Administración Textil y Mercadeo. Ok. Porque papá, el negocio de papá... La algodonera. Fue la algodonera Sephora, que fue una empresa textil muy grande. En los años 1950 tenía unos 500 y pico de obreros. Era uno de los grandes empleadores. Para la época muy grande. Extraordinaria para la época. Y me gradué de ahí. Y lo que pasa es que cuando vine a trabajar, me dijo, tú aquí no entras. Yo tenía eso en las preguntas, que por qué él, tengo entendido que don José nunca permitió que sus hijos trabajaran en la algodonera. Y tenía razón. ¿Por qué? Porque el negocio textil, no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina en general, ya tenía una tendencia hacia prácticamente la desaparición. O sea que él fue visionario. Él fue muy visionario. Él lo dijo a ustedes, les voy a dar algo que funcione. En ese sentido. Entonces, por muchísimas razones, en aquella época estaba falta de competitividad, la subvaluación, el contrabando. Había una cantidad de situaciones que no fueron, como digo, propias de la República Dominicana. Yo estudié con muchísimos empleados y funcionarios de empresas colombianas y venezolanas, de empresas textiles inmensas que hoy en día no existen. Okay. Entonces él fue muy visionario en eso y dijo, bueno, aquí no entra porque va a pasar una de dos cosas. O tú vas a venir con querer cambiar lo que yo hago y yo no estoy dispuesto a irme, o si entras te vas a frustrar. Entonces, así que mejor vete a trabajar para otro lado. Ok. Eduardo, te escuché por ahí que tu abuelo, aún así, la algodonera tenía un lugar muy especial en su corazón y que él incluso en su vejez avanzada seguía yendo al despacho. Hasta el último día que murió. Eso me dijo, eso escuché por ahí, que hasta el último día que murió seguía yendo. O sea, había algo romántico ahí por haber sido la empresa Semilla, tal vez. Era su vida. Él la fundió, él la hizo de la nada, bajo mucho sacrificio, muchas horas de trabajo, 12, 14 horas diarias, y realmente hizo una gran empresa y esa era su alma. Wow. Esa era su vida. Y luego eso es increíble cómo eso luego se abre en este abanico. ¿Tú tienes algún recuerdo de algún consejo que te haya dado tu abuelo de negocios o algo que él, aunque no te lo haya dicho, con su ejemplo, tú hayas dicho, yo voy a ser como abuelo? Sí, hay muchos. Sí, él fue una persona. El abuelo que yo conocí no es el papá que conoció papi. Claro, porque los abuelos están para abuelear. Exacto, y yo conocí a una persona ya de avanzada edad porque él tuvo su familia tarde y yo lo conocí como si fuera un oso, o sea, era siempre todo que sí, todo siempre de buen humor. Nosotros comíamos allá todos los domingos y después cuando llegué a trabajar comíamos todos los miércoles, los nietos. Y un consejo que recuerdo que yo fui a donde él, yo recién he llegado, empecé a trabajar en Máximo Gómez P, que es una empresa que tenemos de productos de consumo masivo y farmacéuticos, y voy y le enseño las ventas. Y él me decía, las ventas están muy bien, pero enséñame los cobros, porque nadie nunca va a quebrar cobrando. Mucha gente ha quebrado vendiendo. Y eso fue una... Pausa dramática. Sí, eso fue una lección que se me quedó, porque obviamente tiene toda la razón. Sí, más en un país que a veces los cobros son un poquito retardados o a 30 días, a 90 días o así. Excelente. Entonces, según lo que tenemos a mano, las empresas Narri tienen la Delta Comercial, que todo el mundo la conoce, pionera en la importación y distribución de vehículos Toyota y Lexus. También tienen Fertilizantes Químicos Dominicanos, que cuenta con más de 20 almacenes. También está la productora de semillas Quisqueya S.A., Wow, la lista es larga, o sea, siéntese, si usted está escuchando el podcast, es larga la lista, pero interesante, por supuesto. Textiles Titán, Gomep, líder en distribución de productos farmacéuticos y cuidado personal, Laboratorios Collado, entre otros, con los que cuentan participación en Grupo Carol. Excelente. Y yo quería saber por qué no dedicarse a un solo mercado. O sea, obviamente la fórmula ha funcionado, pero uno a veces aquí entrevistamos personas y es en un sector, en un nicho, son muy grandes. Ustedes están en muchos sectores, en varios nichos, y en todos son grandes. ¿Cuándo nació ese deseo de, ok, ya no es la algodonera, va a ser otra cosa? ¿Quién es que decide ser la punta de lanza de tantos negocios tan diferentes? Porque ¿qué tiene que ver Farmacia Carol con Delta Comercial o con Laboratorios Collado, por ejemplo?
Bueno, una cosa fue llevando a la otra. Ok. La historia es larga. Yo no sé si tenemos tiempo, pero la historia es larga. Pero te voy a dar un ejemplo nada más. Ok. Estábamos en Ferquido, queríamos tener una línea. Teníamos muchos clientes en el área de ganado. Okay. Que le vendíamos fertilizantes para los pastos, etcétera, etcétera. Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no nos metemos en una línea de fármacos de salud animal? Y se dio la oportunidad de comprar la línea de salud animal de Pfizer. Okay. En aquel momento. Pero Pfizer tenía un problema aquí local con el distribuidor de la época. Y nos dijo, bueno, yo le acepto que compren, de otorgarle la línea de salud animal, pero tienen que comprar también la línea de salud humana. Ok, o sea que verdaderamente una cosa llevó a la otra. Entonces, una cosa llevó a la otra. Entonces compramos las dos líneas y era cómico porque los visitadores a médicos iban con una tarjetica de Ferquido que decía División Farmacéutica y sirvió hasta para romper el hielo con los médicos. Claro. Y de ahí entonces una cosa llevó a la otra. De ahí eventualmente entonces pudimos negociar Máximo Gómez P. Después vino la oportunidad de Collado y nos fuimos involucrando de una cosa a la otra. Textiles Titán nace pues obviamente de una oportunidad de suplir los envases para fertilizantes. Ok. Y vender obviamente al mercado local también, porque el la venta de Textiza proporcionalmente es mayor hacia terceros que hacia Ferquido. Okay. Y entonces eran oportunidades que se presentaron en el momento, en la época, y la fuimos. ¿Y la Delta Comercial? La Delta Comercial fue una oportunidad en el 2001, cuando nosotros vinimos de la universidad, mi hermano y yo, donde empezamos a trabajar, fue en una compañía que se llamaba Figueroa y Socias, que era la distribuidora Volkswagen, que después se convirtió en Safari Motor. Entonces ya teníamos conocimiento de los automóviles y negociamos y compramos la Delta. Excelente. Entonces, Eduardo, te escuchamos en una entrevista decir que hubo un momento de crisis, podemos decir, en la empresa y que precisamente, justamente el Banco Popular le extendió la mano. ¿Nos puedes contar un poco acerca de esto? Sí, y te puedo contar, digamos, de la parte que me sé, porque yo en ese momento de crisis nacional yo estaba haciendo mi maestría. Quizá Papi pueda abundar un poco más, pero precisamente fue en esos periodos de las crisis bancarias donde obviamente muchas de las empresas de aquí sufrieron grandemente por la devaluación. Y en ese caso el Banco Popular, que nos conocía, habíamos trabajado juntos, pues nunca nos cerró las puertas, siempre nos apoyó buscando mejoras de cómo paliar esa crisis a nivel empresarial. Yo quiero ampliar algo en ese sentido. El Banco Popular, en un momento donde todos los sectores financieros lo que andaban tratando era cobrar la cartera de los bancos que habían entrado en problemas, la actitud del Banco Popular fue todo lo contrario. Así es. Tráigame toda su deuda, yo se la voy a consolidar y vamos a negociarla y vamos a ponerlo en un plazo que se pueda. Entonces, el agradecimiento para el Banco Popular es eterno. Muy bien. Entre tantas empresas, yo quiero saber, ¿ustedes tienen alguna favorita? Algo que le guste más, algo que tú digas, así como Don José, como su padre, tenía obviamente la algodonera era la niña de su corazón en un sentido. ¿Ustedes tienen alguna que diga, en esta yo me divierto? Esa es una pregunta que me la han hecho tantas veces. Pero yo nunca se la había hecho. No. Así que para mí es nueva. Pero es una pregunta muy difícil porque... Es como los hijos. Exactamente. Tú lo contestaste por mí, gracias. Es como los hijos. Cada una tiene algo extraordinario, algo que entusiasma. Cada una tiene su reto. Claro. Sus situaciones. Pero el desarrollar, el crear, el crecer, es lo que motiva a uno dentro de una empresa.
Entonces, ese reto es igual en todas. Pero, preguntándole, así como su papá fue hasta el último día, ¿a cuál de todas esas oficinas don Marcial va a ir hasta el último día? A Ferquido. Entonces ahí tenemos una respuesta, ya sabemos. ¿Y Eduardo? Mira, es igual, o sea, yo creo que el área de agrícola tiene una personalización con la clientela muy poderosa, porque es un negocio muy de tú a tú. Sí. Sin embargo, en el área de consumo masivo y de farma, tú tienes mucha creatividad, mucho mercadeo. Uh-huh. Se venden mucho más grandes superficies que directamente a un cliente de tú a tú. O sea que cada una tiene su encanto. Y naturalmente, en el caso mío, el escogido. Yo te iba a decir el deporte. Es donde uno más se divierte, pero donde también uno más sufre. O sea, dímelo a mí, yo soy de ese equipo, o sea que yo sé. Tiene sus pros y sus contras todo. Pero, por ejemplo, el área de los deportes, esa es la que más aunque obviamente, partiendo de que todas las empresas tienen su encanto, sus retos y su área de entusiasmo, esa es la que más a ti te pone la sangre a correr. Bueno, yo nunca fui atleta, entonces tuve la oportunidad de entonces ser un ejecutivo en el deporte. Y entonces ahí me desarrollo y me encanta, sí. No, se te nota, te brillan los ojos automáticamente. ¿Cuáles son las diferencias generacionales de cómo llevaba la empresa don José, cómo la lleva don Marcial y cómo ahora le toca a ustedes la tercera generación? Que, por cierto, aprovecho para felicitarlos, porque cuando uno va a la escuela de negocio, siempre te dicen que hay un reto en la tercera generación, que ahí es que viene el reto. Y sin embargo, ustedes están llevándolo maravillosamente bien con empresas que aún siguen sumamente productivas y creciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la administración de abuelo, hijo y padre? Mira, mi padre se desarrolló, como hablamos, en un ambiente de negocio de la época muy... Yo no quiero usar la palabra autoritario, pero sí concentrado. Las empresas eran así. Pero concentrado, el poder concentrado. Sin embargo, habiendo dicho lo que mencioné anteriormente de que mi hermano y yo nos fuimos a trabajar a Safari Motor, él delegó completamente en nosotros, de ahí en adelante. Él confió. Totalmente. De ahí en adelante en nosotros. Y de ahí pudimos entonces emprender ese curso que tú mencionaste de compras y de inversiones en otras áreas. La primera empresa que compramos, que fue en el 1985, fue Fertilizantes Químicos Dominicanos. Y de ahí él, obviamente, como hombre de negocio, le gustaba conocer lo que estaba pasando. Uno con mucho gusto le decía cómo iban los negocios, cuáles eran los retos, pero realmente él delegó totalmente en nosotros. O sea, le dio confianza. Nos dio cuando nos sacó de la algodonera, entonces nos dio total libertad en todo lo demás. La algodonera estaba, pero después hagan lo que ustedes quieran. La algodonera era de él, ahí nadie entraba, pero en todo lo demás nos dio autonomía y libertad. Y hoy en día, pues la delegación es parte importante del crecimiento de cualquier institución. Siguiendo con esa línea, encontramos por aquí que, bueno, esto lo dijo en una entrevista a don José, que le dijeron a ustedes, o sea, su abuelo, lo que les decía, tu abuelo, su padre, le decía, tú abres y tú cierras, trabajas, si fracasas, pierdes la garantía de tu vejez, y si triunfas, tienes todo un futuro por delante. Como este episodio está en parte dedicado al Día del Padre, me gustaría saber cómo don Marcial recuerda a su padre. ¿Cómo te recuerda a su padre? Con mucha nostalgia, por un lado, porque fue un hombre trabajador, un hombre muy recto, un hombre que hizo mucho por el país, aunque de una manera totalmente, ¿cómo se llama? Anónima, porque a él no le gustaba la vida social. Y creó los valores sobre los cuales todavía nosotros
llevan las empresas. Llevamos las empresas y que tratamos de que las nuevas generaciones pues los asuman. Trabajo, honestidad, sacrificio, humildad sobre todo, en todo lo que se haga, y ahorro. Dicen que herencia es lo que dejas a tus hijos, pero legado es lo que dejas en tus hijos. Hay un gran legado, don José, en ustedes. Todo eso que mencioné. Y es el legado que queremos transmitir a nuestros hijos. Papá fue un hombre que trabajó duro, muy fuerte, de la nada. Y ustedes son trabajadores, son conocidos por ser trabajadores. Sí, pero él salió de la nada, como muchos otros aquí, que en esa época era a base de trabajo, ahorro, reinversión. Trabajo, ahorro, reinversión. O sea, él tenía una cuenta de ahorro y decía, yo de esa cuenta de ahorro no me comí ni un hamburger. Wow. ¿Y tú, Eduardo? Yo siento que nos estamos poniendo un poco sentimental, pero es el Día del Padre y no todo es negocio. Tú mencionaste ahorita cuáles eran las diferencias. Sí. Y yo te diría que cuáles son las similitudes. Y creo que las similitudes entre las tres generaciones son precisamente los valores que mencionó papi ahora. Nosotros tenemos un código de conducta que todos los colaboradores tienen que firmar. Uh-huh. Y cuando a un colaborador se le presenta la disyuntiva de qué hacer, uh-huh, si hacerlo bien hecho o lo mal hecho, el ejemplo que le damos es, si lo que tú vas a hacer sale en la primera plana del periódico nacional, ¿cómo tú te sentirías? ¿Tuvieras orgullo? ¿Te sentirías avergonzado? ¿Tu familia te vería con buenos ojos o no? Y eso tratamos de inculcarlo en todo el mundo, no solo a nivel empresarial, sino a nivel familiar también. No, y a nivel empresarial, o sea, que no solamente es el valor de la familia en ustedes y sus sucesores, sino en cada uno de los colaboradores y empleados que lleven ese mismo código de trabajo y que sepan que representan cada una de estas empresas que con tanto sacrificio fueron levantadas. Así es. Ese es el reto de que nuestras empresas se llaman como nosotros. Es tu nombre. Es mi nombre. Entonces, y todo el mundo que está ahí tiene que cuidar eso. Es tu nombre, es el nombre de tu papá, es el nombre de tu tío y es el nombre de tu abuelo. Y de mis hijos. Y de tus hijos. Son 70 años hacia atrás. Eso se siente, me gusta ver que lo sientes como un orgullo, más que como un peso, porque hay la tercera generación, vuelvo y digo, a veces lo que sientes es como la presión de lograr tanto o más. Existe la presión, claro. Esa presión existe. Pero como dijo don Marcel anteriormente, como le dijo, o sea, lo llevamos hasta aquí, ustedes siguen hasta allá. Uh-huh. O sea, te entregaron a lo que es mantenerlo y hacerlo crecer. Y siento, escuchándote, que más que un peso, es más un orgullo para ti. 100%. Llevar ese nombre de tu familia bien en alto. 100%. Hay otro legado, y es que se educa con el ejemplo. Totalmente. Pero con esa frase de tú cierras y tú hablas, tú lo estás diciendo. Tú no puedes exigirle puntualidad a un empleado cuando tú eres el primero que llega a las 10 de la mañana. Así es. O sea que ya podemos ver cómo desde el abuelo eso estaba viniendo. Entonces, cuando te toque a ti, como este episodio también es de padres, cuando te toque a ti educar a esos niños que vienen subiendo, que ojalá se integren también a la empresa, ¿cuál es ese gran consejo que les vas a dar? Bueno, primero de que sea lo que hagan, que lo hagan con entrega y con pasión y con dedicación, porque yo no quisiera obligar a nadie que haga lo que yo hago. Okay. Pero si lo van a hacer, que lo hagan, como dicen en Estados Unidos, like they mean it, como si realmente lo quieren hacer. Y papi siempre me decía, oye, no te preocupes, ocúpate. Así mismo. Entonces, en ese sentido también de que uno va a estar ahí para ayudar y para guiar, pero cada quien tiene que hacer su camino y ser feliz en lo que está haciendo. ¿Y don Marcial va a ser o es muy abuelo? 100%, ya es bisabuelo ya. Ya es bisabuelo. Sí, pero como él decía, el padre que yo conocí no fue el abuelo que tú conociste. No, ahí no se dio, es exactamente el mismo abuelo que es el padre. Ahí no se dio lo que se me dio a mí. Y por eso inicié diciendo que si hubo una lotería yo me la saqué. Yo creo que sí, que tú te la sacaste. Qué bueno tenerlos aquí. Y creo que se la sacaron todos como familia, porque de verdad que son un norte a seguir,
Una familia que a pesar de bueno, tantas empresas, tantos éxitos, como dirían los americanos, don't let it go to your head, tampoco se les sube a la cabeza. Saben que es un compromiso de trabajo y sacrificio y de ahorro y reinversión, seguir manteniendo eso, que no se toma por sentado, que fue construido a lo largo de tantos años y tantos sacrificios. Y bueno, es un compromiso verlo crecer y seguir desarrollándose. Bueno, cuando íbamos a empezar te pregunté cuánto tiempo teníamos. No, imagínate. Porque ya la familia tiene en el país 130 años. 130 años la familia, 70 de empresas. Wow, todo un legado, todo un ejemplo, y creo que el mejor episodio para los padres que podíamos querer aquí en Popular Talks Podcast. Muchísimas gracias por sacarnos el tiempo de tantas empresas y tantas ocupaciones. Creo que esto va a ser pues de mucho valor también para sus hijos y para sus familiares. Es hermoso ver cómo ustedes hablan el uno del otro y de la familia. Creo que eso hace falta en nuestro país, de verdad que sí. Y debemos celebrarlo por eso. A ustedes será hasta un próximo episodio de Popular Talks Podcast. Popular Talks. Popular Talks. Esto es Popular Talks Podcast.